Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a solas a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron como un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Y hoy, en esta fiesta, seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia. Sabemos de las nuevas variantes, Lambda y Delta. Variantes que son bastante agresivas, letales. Si por lo menos estamos vacunados, nos puede afectar mínimo. Pero hay que tener cuidado con los más vulnerables que a veces no están vacunados. O sea, personas que niegan a veces la vacuna y otras que son menores de edad. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esta variante. No bajar la guardia, porque a veces como que aflojamos los cuidados y decimos, ya creo que salimos de esta, pero no nos fiemos. Roguemos todavía al Señor para que se extermine totalmente esta pandemia, para que no haya ningún muerto. Por eso pedimos por los enfermos, para que pronto se recuperen, y pedimos por los ya fallecidos, por su descanso eterno. En esta fiesta de la transfiguración del Señor nos muestra el Evangelio de Marcos que Jesús con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan subieron a una montaña alta, el lugar de oración, el lugar de encuentro con Dios, en lo más elevado. Es Dios quien se comunica con Jesús en sus momentos de contemplación, de ver al Padre, de conversar con Él. Entonces, en esa montaña alta se transfigura Jesús delante de sus discípulos. Y la transfiguración no es otra cosa que la manifestación anticipada de la resurrección del Señor. Sí, es un corto espacio que Jesús muestra la gloria de su resurrección por un momentito al lado de sus discípulos. Tiene como fin la transfiguración reforzar la fe de los apóstoles. Es darles un pequeño aliciente para seguir adelante en el camino hacia Jerusalén. Mostrarles lo que será después nuestra propia condición como la de Cristo transfigurado. ¿Por qué? Porque un día, dice, nuestros cuerpos serán transfigurados al modelo del cuerpo de Cristo resucitado. Entonces, la transfiguración no es otra cosa que, como digo, el anticipo corto
de lo que mañana todos nosotros experimentaremos y seremos. Nuestros cuerpos serán transfigurados, nuestros cuerpos serán gloriosos, no en la condición decadente de la carne, sino experimentará la resurrección de los muertos y nuestros cuerpos estarán no en el plano terreno, sino en el plano espiritual. La transfiguración entonces nos dice ánimo en el camino de la vida, porque lo que hoy día Jesús se manifiesta, se manifestará también con nosotros en toda la eternidad. Y hay detalles, como por ejemplo, dice cómo describe el evangelista aquí la transfiguración. Pues sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Es decir, la descripción es bastante profunda, ¿no? De hablar de un resplandor deslumbrante. Es como que si viésemos al sol directamente, inmediatamente nuestros ojos quedarían cegados por esa luz poderosa del astro rey. Un blanco deslumbrador nos dejaría a nosotros también semiciegos por un momento. Y dice, como no puede dejarlos ningún lavandero en el mundo. Esto implica que nuestras fuerzas humanas nunca pueden solo llegar un día a contemplar la transfiguración a un Cristo resucitado. Necesitamos de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios, porque sin esa ayuda, sin esa gracia, no podremos nosotros un día contemplar su gloria. Entonces, las fuerzas humanas quedan limitadas totalmente ante la grandeza de una manifestación totalmente, que es una gratuidad para nosotros, mostrándonos algo cortito, pero necesario para seguir animándonos Jesús en su camino. Y se le aparecieron dos personajes, dice, al lado de Jesús conversando. Era Elías y Moisés. Elías y Moisés, bueno, Elías sabemos todos que representa a todos los profetas de Israel. El ciclo de Elías y Eliseo son los primeros llamados. Y todos creían que algún día regresaría y retornaría Elías, porque todos creían que era el elegido. Y Moisés, aquel quien sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Moisés que recibió las tablas de la ley. Moisés quien llevó a ese pueblo por el desierto. Por lo tanto, Elías y Moisés representan uno, el profetismo, y Moisés, la ley. En medio Jesús, conversando. ¿Cuál será el tema de conversación entre los tres? El tema de conversación es seguramente la cruz. El momento en que el Hijo del Hombre, Jesús, que es el cumplimiento de los profetas en su persona y el cumplimiento de la ley plena también en la persona de Jesús, tienen una sola dirección. El Cordero Inmaculado llevado al patíbulo de la cruz. La conversación es profunda y santa. Conversan cómo el Hijo del Hombre ha sido elegido para ir al Gólgota, al lugar donde tenía que ser crucificado, el lugar donde tenía que morir, pero al tercer día resucitar, ser transfigurado completamente. Es un tema de conversación muy profundo. Para nosotros hablar de la muerte o de la cruz o del destino de Jesús o nuestro destino que terminará un día así en morir, no nos gusta, no es muy apetitoso hablar de ese tema.
pero Jesús seguramente conversa con Moisés y Elías, porque en él llega el cumplimiento pleno de la profecía y de la ley. Jesús es el nuevo y único profeta y Él es la ley encarnada, la ley que nos dice ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto se resumen la ley y los profetas, nos dice Jesús. Seguidamente los cubre una nube, una voz del cielo que sale: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar al Hijo de Dios. Qué importante es escucharle, qué importante es estar al lado de Él, qué importante es sentir su voz. Pues ahí está Él. El Padre nos recomienda escucharlo, no cerrar los oídos, abrirlos, sobre todo los del corazón, que es más importante escuchar por ahí que por las orejas. El corazón, cuando escucha a Dios, cambia totalmente todo. Pero si no lo escuchamos con el corazón, no cambia nada. Y bueno, de pronto ven los discípulos semejante conversación y momento glorioso. Y Pedro dice: hagamos 3 tiendas, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro quiere mantener el momento, peregrinizar el momento, pero no quiere ir a la cruz. No se puede peregrinizar ese momento, simplemente es pasajero, lo suficiente como para llenar la fe y caminar también al lado de Jesús. No nos quedemos quietos con una gloria instantánea, apostemos y vayamos por una gloria eterna. Y Jesús, después de esta transfiguración, les dice a los discípulos: no cuenten a nadie nada de lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Y es que solo a la luz de la Pascua de la Resurrección se entenderá este acontecimiento de la transfiguración en el monte, en lo más alto. Pues la resurrección ya implica una total transfiguración, no por un espacio, sino ya por toda la eternidad. Pero los discípulos todavía siguen cegados, no entendían muy bien qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Poco a poco lo entenderán, como digo, a la luz de la Pascua de Resurrección. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.